Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y los próximos minutos vamos a entrar con sigilo, pero también con mucho entusiasmo en nuestra particular sala de cine, para hablar de historia del cine, como hacemos cada pocas semanas, de la mano del editor de Notorious, un sello que dedica todo su trabajo a la divulgación y a dar a conocer el mundo de la historia del cine. Guillermo Balmori, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias por invitarme. En esta ocasión vamos a hablar del segundo volumen. Hace una temporada, yo creo, o tiempo antes, hablábamos del primer volumen que dedicasteis a ese Hollywood antes de la censura. Acabáis de sacar un segundo volumen y, curiosamente, ¿no? Hace poco hemos celebrado, en julio del año 34, ¿no? Ese 90 aniversario de la instauración de lo que es el Código Hays, ¿no? Es esa etapa también de la censura tan singular y tan curiosa, ¿no? Efectivamente, fíjate que el Código Hays se promulgó en 1930, pero no fue hasta julio de 1934 cuando empieza a, digamos, a aplicarse de verdad, ¿no? Es decir, estuvo todos esos años, pues era papel mojado, estaba ahí dictado, tenía sus normas, normas rígidas además, pero no se aplicaban, o al menos no se aplicaban en su totalidad. Y ese periodo que va desde el año 30, yo lo he puesto en el 29, porque el 29 es cuando empiezan las películas sonoras a, digamos, a ser más populares, por así decirlo, pues de ese 29-30 a julio de 1934 es lo que se conoce como precódigo, pre-code en inglés, o películas precódigo, es decir, películas que se saltaban ese código que luego estaría vigente hasta más o menos 1966 y que en aquella época pues, nos permitieron ver cosas que luego serían inauditas, como homosexuales, drogas, hijos ilegítimos, parejas que vivían en relaciones prematrimoniales o amancebadas, como se decía en esa época, mujeres con mucho poder, delincuentes como héroe, temas sociales que luego estarían totalmente prohibidos. Es decir, es una historia realmente fascinante. Como tú dices, que hicimos el primer tomo, bueno, de hecho estos libros los he escrito yo personalmente, aparte de editor, soy escritor también de estos libros. Hace un año, un poco más de un año, salió Hollywood antes de la censura, volumen 1, vamos, no tenía volumen, y ahora acaba de salir Hollywood antes de la censura, volumen 2, con más películas. Lo que hacemos aquí es tratar película a película, indicando en cada una de ellas qué tienen de precódigo, es decir, qué tiene esa película que se pudo hacer en ese momento y luego no se podría hacer. Es curioso, ¿no? Porque en el resto del mundo también había quizás esa mayor libertad a la hora de exponer ideas en el mundo del arte, en este caso del cine, ¿no? Creo que lo comentábamos también en la otra ocasión, la película española Carne de Fieras, que es del año 36, sí, que es donde salen desnudos. Es una película que estuvo perdida durante mucho tiempo y reapareció en Zaragoza, en la Filmoteca de Zaragoza, y hoy se puede ver. Y claro, es una película, estábamos en la Segunda República, año 34, algo que después de la victoria del bando nacional en la Guerra Civil, pues se vería totalmente prohibido y perseguido, ¿no? ¿Qué es lo que hizo cambiar en Estados Unidos? Porque allí no tuvieron, ¿no? esa guerra civil ni esa persecución aparentemente de ideas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucedió? Es una cosa muy curiosa lo que tú apuntas, porque más o menos la censura llegó a la vez a España y a la vez a Estados Unidos, pero por causas totalmente diferentes. Como tú dices, aquí fue la guerra y después pues la dictadura que vino después de la guerra, y en Estados Unidos fue este Código Hays. El Código Hays empieza, como acabamos de ver, en julio del 34, la guerra civil, como sabemos, empieza en el 36, es decir, más o menos se empezaron a la vez. Esto hace que muchas películas de estas que estamos analizando del cine precódigo producidas en Hollywood sí llegaron a España. Es decir, películas con temas escandalosos que dices, bueno, ¿cómo es posible que esta película se estrenase en España siendo tan antigua? Bueno, pues estrenó porque coincidió justo con la época de la Segunda República. Este cine precode coincidió con esa época, ¿no? Y luego, pues... insisto, lo que dices tú, tanto en un país como en otro empezaría una censura. Es verdad que la censura de aquí de España sería todavía más rígida, ¿no? Sobre todo al principio, ¿no? En los primeros años del franquismo sería más rígida que la que tuvo Hollywood. Es decir, que la censura franquista censuraba a su vez las películas que habían sido censuradas en Hollywood, muchas de ellas, aunque algunas increíblemente las permitió, pero bueno, eso sería otro tema. Pero bueno, sí, efectivamente y bueno, y luego por supuesto está la censura inglesa, la censura soviética, fíjate, es decir, que era una época, la censura italiana, es decir, que era una época pues en la que, bueno, la censura acampaba, ¿no? A sus anchas por casi todo el mundo.
Claro, fíjate, el hecho de esta censura, como decías antes, hacía que hubiera películas antes, ¿no? De ese código Hayes, de pues con mayor libertad, ¿no? Contando un poco, ahora nos contarás algunos ejemplos, cómo era la vida cotidiana en las calles de las ciudades de Estados Unidos, ¿no? Hay que tener en cuenta que efectivamente estas películas están rodadas todas durante la Gran Depresión de los Estados Unidos. El Código Hays lo que es, pensemos siempre en el Código Hays como algo que mira las partes escandalosas sexuales, ¿no? Entender el escándalo como algo sexual o erótico, es decir, que las mujeres vayan más tapadas, que no se traten los temas de la homosexualidad, del lesbianismo, que no se trate de mujeres que se quedan embarazadas de hijos ilegítimos, todo este tema, digamos, más sexual. Sí que es verdad que esto preocupaba, pero preocupaba a unos de los artífices del código, que serían las asociaciones moralistas o la Iglesia Católica, que fíjate, siendo Estados Unidos un país no esencialmente católico, fue la Iglesia Católica la que dictaminó y armó, digamos, todo el concepto moral de este código. Pero como tú muy bien dices, lo que preocupaba más que esto todavía y le preocupaba al gobierno de los Estados Unidos era la situación, digamos, de inseguridad ciudadana que podían dar lugar a estas películas. Estamos hablando de películas que cebaban mucho el concepto de que los poderes públicos estaban corrompidos, de que los gobiernos no atendían al país, como realmente estaba pasando, ¿no? Con el gobierno de Hoover, de que los jueces estaban comprados, la policía estaba corrupta, de que los bancos eran los malos. Esto de que vimos aquí hace unos años de no nos representan, ¿no? Eso estaba totalmente calado en la sociedad de aquella época. Y el gobierno de Hoover empezó a decir, oiga, es que yo no sé hasta qué punto, claro, el cine era relativamente joven, no sabían si el cine cebando esto en una situación tan problemática podría dar lugar incluso a una revolución, pero te estoy hablando incluso de una revolución tipo la rusa, o sea, una revolución gorda, ¿no? Entonces dijo Hollywood, le dijo el Estado a Hollywood, o se censuran ustedes o voy a tener que censurarles yo. Esto era un poco un brindis al sol, porque un farol, porque en la Constitución americana no hubiese permitido probablemente por sus bases una censura del tipo que ellos querían hacer, ¿no? Pero bueno, bastó para amedrentar a los estudios que crearon este código Hayes, que lo crearon ellos mismos, es un código de autocensura y como era creado por ellos mismos, al principio no utilizaron hasta que tanto la Iglesia, las asociaciones moralistas como el Estado digo, oiga, el código está hecho para algo, cómpranlo. Y ahí empezó a cumplirse a rajatabla, ¿no? Claro, leyendo un poco así entre líneas, el miedo, tú lo acabas de anunciar un poco, lo acabas de adelantar un poco, ¿no? El miedo que había era que se proyectara, ¿no? La idea de que esos criminales que aparecían como héroes pues incitaran a la gente a cometer crímenes y convertirse también en esos héroes. Recordemos en una época en donde la crisis económica era brutal en Estados Unidos. Efectivamente, el delincuente como héroe, decían ellos. Es decir, sí que es verdad que estas películas, estamos hablando de las películas de James Cagney, las de Edward J. Robinson, El enemigo público, Scarface, por ejemplo, que es una película que hizo Howard Hawks por mandato de Howard Hughes, los dos Howard y Hughes. El caso es que estas películas lo que hacía, y el gobierno tenía miedo, en cierto modo tenía cierta razón. Es decir, se planteaba, en vez de haber el héroe que era el cowboy, o el John Wayne, por así decirlo, estaba siendo el gángster. El gángster sí que es verdad que al final morían como ratas, ¿no? Y morían, pero morían de alguna manera, en cierto modo, de alguna parte heroica. Y luego, aparte de todo, tenían los mejores coches, las mejores chicas, las mejores armas, vestían impecables, eran más listos que la policía, se salían con la suya. Es decir, que nos quiten lo bailado un poco, ¿no? Es decir, todo lo que hacían hasta que morían era visto con fascinación, ojo, incluso por niños, porque no olvidemos que en esa época no existía la calificación por edades en los cines. Un niño podía entrar al cine a ver lo que fuese, no podías impedírselo. Esa calificación por edades empezaría precisamente cuando el código Hayes deja de existir a partir de 1966. Pero en Estados Unidos un niño podía entrar a la sala a ver lo que fuese, tú no podías impedírselo. Y habían hecho encuestas a la salida de los cines a niños que decían, me encanta James Cagney, te enseña a matar, te enseña a atracar, es guay. Es lo que querían decir los niños a la salida de los cines. Y esto preocupó mucho, claro, a la sociedad. Claro, a ver, yo entiendo también esa preocupación, pero bueno, lo mismo podríamos entenderlo ahora, ¿no? Hay películas de violencia en la Hombre, si vieron las de ahora, televisión, imagínate. claro, y el cine, y no por eso la gente sale a la calle y se lía a tiros, Claro, ¿no? claro, no, efectivamente. No, digo que es la teoría que ellos tenían, no que fuera. No, luego, de hecho, fíjate, esto que estás diciendo tú tienes razón. A raíz de esas declaraciones y de esas voces de alarma, hubo muchos estudios serios
de gente, de sociólogos, que decían que esto no tenía, que no tenía ninguna relación que una persona viera matar en la calle a que luego fuese a matar a ella, que esto era algo absurdo, pero era el caldo perfecto para cebar un poco estas asociaciones puritanas, el que se hiciera una censura, ¿no? Y seguramente lo que tú dices, yo creo que la libertad que había para mostrar esas relaciones sexuales a ver, que tampoco era Sodoma y Gomorra, cualquiera que claro. nos oiga hablar que había que así eran películas X, no, en absoluto, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero llamaba la atención, ¿no? Que un negro se liara con una blanca o un blanco con una negra y claro, en aquella época eso era como el acabose, ¿no? Claro. El mestizaje, así nombrado, está prohibido en estas películas. Una película, por ejemplo, como Imitación a la vida, fíjate lo retorcido, que conocemos quizás más la versión de Douglas Sirk con Anna Turner de los años 50. Hay una versión de John Mestal de 1934 con Claudette Colbert, que fíjate lo retorcido que era el censor en este sentido que estás apuntando, porque decía, era una chica que parecía blanca, era negra, pero parecía blanca y quería hacerse pasar por blanca para no sufrir los prejuicios, ¿no?, de la época. Y el censor lo que le preocupaba es que si parecía blanca, es que a lo mejor en sus antecedentes podía haber habido un caso de mestizaje. Y que esto era algo que no. Entonces, había que investigar si la película hablaba en algún momento, si su padre, su abuelo podía haber estado casado con una blanca. Es decir, esto es retorcido a más no poder. Pues eso es lo que les preocupaba. Y esa película estuvo a punto de no hacerse, de estrenarse por este tema. Fíjate lo importante que es hablar de la historia del cine, como hacemos en esta sala de cine cada pocas semanas aquí contigo, Guillermo, para conocer también el trasfondo histórico y social de nuestra cultura, ¿no? Del presente. Estamos hablando de Estados Unidos, pero lo hemos dicho al principio, ese trasfondo también trasciende y empapa, ¿no?, nuestra cultura hispana aquí tanto en España como en Hispanoamérica. Recomendamos desde aquí, ¿no?, este libro, Hollywood antes de la censura, publicado por Notorious, cuyo autor es el propio editor del sello editorial Notorious, Guillermo Balmori. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.